Amados en Cristo, bendiciones. Miércoles 25 de noviembre del 2020. Pastor David Sierra, Centro de Adoración Bethlehem, Quito, Ecuador, latitud 0. Desde la mitad del mundo, desde el centro del mundo para afectar a todas las naciones y a la circunferencia. Quiero hablar ahora sobre la nueva vida en Cristo. Las continuas preguntas que hacen es ¿cómo podemos cambiar nosotros el pensamiento? ¿Cómo podemos renovar el pensamiento? ¿Cómo podemos cambiar la mentalidad? Para comenzar, nosotros vivimos una cultura occidental. El Yeshua HaMashiach vivió en una cultura oriental. Las costumbres son totalmente diferentes. Dentro de las costumbres está incluido mucho de los mandatos, de los mishbot. No es fácil adaptarse a una cultura, que no es entendida en Occidente. En Latinoamérica en especial, cuando se habla sobre el libro de Efesios y el someterse, dice que las esposas se sometan al marido. Entonces la mentalidad dice, eso es machismo. Pero yo quiero que hablemos sobre cómo vivir una vida nueva en Cristo. No es solo cambio de mentalidad, no es solo cambio de cultura, no es solo cambio aún de las tradiciones, porque eso es muy fuerte. Tener que dejar las celebraciones paganas, las celebraciones familiares. A muchos se les hace muy fuerte, muy difícil. El Padre siempre nos dio a nosotros las armas que necesitamos para poder salir adelante. Para empezar, quiero decirle que todos los cambios que usted permita que se hagan en su vida será por aprendizaje, obediencia y sometimiento. Toda persona que quiera cambiar la mentalidad, la cultura, la forma de vivir, tendrá que aprender la Escritura. Una vez que aprenda la Escritura, tendrá que obedecer la Escritura. Pero cuando obedece la Escritura, y más que a la Escritura, obedece al Espíritu, al Ruach HaKodesh, está en sometimiento. Entonces no puede saltar usted solo del conocimiento y aceptación del Yeshua HaMashiach como Señor y Salvador a una vida totalmente diferente. Pablo, el apóstol a los gentiles, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, Elohim, el Padre Celestial, no solo nos ha dado la Escritura, nos dio el mismo Espíritu que levantó al Yeshua de los muertos. El Yeshua HaMashiach que nos dio la victoria. Y la Escritura dice, y si el mismo Espíritu que levantó al Yeshua HaMashiach de los muertos está en vosotros, ese Espíritu vivificará vuestros cuerpos. Es decir, en enfermedad nos vivifica el cuerpo, en necesidad del alma, emociones, voluntad, intelecto, Él nos ministra y nos vivifica. Tenemos el mismo Espíritu que levantó al Yeshua de los muertos y lo levantó como el Mashiach en victoria, y esa victoria es nuestra. Entonces, vamos a abrir la Escritura y vamos a ver nosotros ahí en el pacto renovado, en el Brit Hadashah, capítulo 4 de Efesios, verso 17.
Hay un pequeño subtítulo y dice, permanezcan renovándose. Esto de permanecer renovándonos tiene que ver en especial con renovar el entendimiento. Para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Elohim, la agradable voluntad y la perfecta voluntad. Esto dice en Romanos capítulo 12. Efesios capítulo 4, verso 17 dice, por lo tanto, yo digo que en verdad, en unión con el Adón, con el Señor, insisto en esto, ya no vivan como paganos con su forma estéril de pensar. El apóstol Pablo es directo y dice, ustedes tienen que cambiar la forma de pensar, pero dice, ustedes tienen la verdad si están en unión con el Señor. Ya no vivan como paganos en su forma estéril de pensar. Yo he compartido muchas veces esto en esta pandemia, pero hoy lo he repetido, lo repito porque he tenido muchas preguntas y llamadas, varias personas que dicen, ¿cómo puedo cambiar la forma de pensar? ¿Cómo puedo aceptar lo que dice la Escritura? Si esto no es bueno, esto no me parece bien, esto me parece de otra cultura, y en realidad es otra cultura. La Biblia, la Escritura, las Escrituras no tienen religión, contiene una forma de vida, una cultura que se llama la cultura hebrea, la cultura de los que cruzaron del otro lado. Perdón. Verso 18 dice, la inteligencia de ellos ha sido envuelta en tinieblas y han sido alejados de la vida de Elohim, porque la ignorancia en ellos, a su vez, viene de resistir la voluntad de Elohim. Peligro. Si nosotros, conociendo la Escritura y teniendo el Ruach HaKodesh, empezamos a resistir, eso acarrea una maldición, y acarrea maldición por cuanto nos vamos en contra de la voluntad de Elohim. Han perdido todos sus sentidos, se han entregado a la sensualidad practicando cualquier tipo de impurezas, siempre avariciosos por más. Pero esta no es la lección que aprendieron del Mashiach. 3 años y medio el Mashiach vivió, Yeshua HaMashiach vivió de una manera enseñándonos cómo vivir agradándole al Padre. Si realmente le escucharon a Él y fueron instruidos acerca de Él, entonces aprendieron que lo que hay en Yeshua es emet, es verdad. Él es la verdad. Por lo tanto, en cuanto a la pasada manera de vivir, se refiere, se tienen que despojar de la vieja naturaleza que está podrida con sus deseos engañosos. Si yo acepté a Cristo, yo tengo un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento es en el Espíritu. Yo tengo un espíritu, pero este espíritu es instruido por el Espíritu de Elohim. Por lo tanto, el primer trabajo del Espíritu es que este espíritu que nació crezca por la palabra y la obediencia, pero someta al alma, porque es el alma la que quiere vivir la pasada forma de vivir. Siempre diré yo, contender con un almático es terrible. El almático es problemático. Verso 23. Y tienen que permitir que sus mentes en su espíritu permanezcan renovándose. La mente del espíritu se permanezca renovando. ¿Por qué voy a perdonar si me hace daño? Tienes que renovar.
¿Por qué voy a dar si es lo único que tengo? Tienes que renovar, porque más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué me voy a someter si me trata mal? Someteos los unos a los otros en el Señor. Es una cultura. Y se vistan con la nueva naturaleza creada para hacer semejanza de Elohim, y se expresa así en santidad que emana la verdad. Ahora, yo quiero aquí hacer un alto, mire. Lo privilegiado que es usted, privilegiados que somos nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron, Elohim, el Creador, va a buscarles en el huerto y ellos salen cubiertos con hojas de higo. Y Elohim les dice, ¿por qué se cubren? Dice, porque estamos desnudos. ¿Y quién les enseñó que estaban desnudos? Y el Creador hace algo maravilloso, les vistió con pieles de animales. Elohim, por amor, viste con pieles de animales. Pero esas vestiduras no son dignas de un hijo Kadosh, de un hijo santo. Porque quiero que entienda que nosotros estamos en un proceso de santificación. Y el proceso de santificación es por aprendizaje, por obediencia y por sometimiento. Este proceso no voy a dejar de repetirlo. Un hijo nunca puede estar en el nivel de obediencia, es en el nivel de sometimiento. El siervo está en nivel de obediencia. Y aquí dice que Elohim a nosotros nos ha vestido ¿de qué? Dice, para que se vistan con la nueva naturaleza creada para ser semejantes a Elohim. Él nos ha vestido de su santidad para que seamos a su semejanza. No tenemos la semejanza de Elohim por causa del conocimiento. No tenemos la semejanza por causa de una religión. No tenemos la semejanza del Creador por causa de lo que yo pueda hacer en mi fuerza. Sencillamente tenemos la semejanza de Elohim porque nos vestimos de su santidad. Todo lo que el Padre creó para Él, lo creó Kadosh, es decir, lo creó santo. Nosotros, habiendo caído tan profundo, estamos regresando, pero el proceso se llama santificación. Y eso no viene gratis, eso duele. Por tanto, despojémonos de toda falsedad, que todos hablen la verdad con su prójimo. Qué duro para los mentirosos. ¿Y sabe quién es el padre de la mentira? Hasatán. Qué terrible. Dios me habló. Hable la verdad. Yo quiero ser. Dios me habló que voy a ser presidente. Hoy. Vamos a ver si es que Dios le habló. Porque si no le habló, es el padre de la mentira. ¿Quién le habló? Entonces ya sabemos, hijo, de quién es. Escuche lo que dice la Escritura. Porque estamos íntimamente relacionados cada uno con el otro como miembros de un cuerpo. Se puede enojar, pero no pequen. No dejen que se ponga el sol antes que se ocupe de su enojo. De otra forma dan lugar a Hasatán. El ladrón tiene que dejar de robar, más bien debe ganarse la vida honestamente. Dice en la versión Reina Valera, si robaba ya no robe. Gane la vida honestamente. Aquí dice, el ladrón tiene que dejar de robar, más bien debe ganarse la vida honestamente por sus propios esfuerzos. De esta manera puede contribuir para con los que tienen necesidad. Son cambios
radicales, pero cambios inmediatos. Que ninguna palabra perjudicial salga de sus bocas, sino la que sea buena para edificar según la necesidad. Palabras que beneficien a aquellos que las oyen. Ahora, mire que si las palabras que hablamos edifican o destruyen, también las palabras que oímos. Por eso es que yo instruí desde hace 3 años al Centro de Adoración Betlehem: apague la televisión y no oiga, porque acá las noticias son pura mentira. Porque nos contaminamos también con lo que oímos. No causen aflicción al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Elohim, pues están sellados como su propiedad hasta el día de la redención final. ¡Qué preciosa palabra! Por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh, nosotros estamos sellados como propiedad, como pertenencia de Elohim. Si eso no le alienta, entonces yo no sé qué pueda levantarme. Por eso es que Elohim, que es espíritu, nos dio de su espíritu, porque ese espíritu es el que levantó al Yeshua HaMashiach de los muertos, y ese mismo Ruach HaKodesh nos puede levantar a nosotros y transformarnos de gloria en gloria para alcanzar la estatura y la semejanza del varón perfecto, el Yeshua HaMashiach. No es difícil todo lo que tenemos que hacer. Lo único es que tenemos que aprender la palabra, tenemos que obedecer la palabra, pero tenemos que someternos al Espíritu, al Ruach HaKodesh, porque solo los hijos tenemos el Espíritu del Padre. Líbrense de toda amargura, arrebato de cólera, ira, imposiciones violentas, calumnias y todo rencor. En cambio, sean benignos unos con otros de corazón tierno, y perdonándose unos a otros, así como el Mashiach y Elohim los perdona. Quizás ahora tengan la respuesta a todas esas personas que me estaban preguntando: ¿cómo es posible cambiar? Alguien me hablaba, me decía: ¿cómo me puedo someter a un esposo que no me respeta? ¿Cómo puedo yo hacer las cosas diferentes si todo le parece mal? Y entonces en el capítulo 5 hay un subtítulo que dice: vivan como hijos de luz. Estoy repitiendo porque esto yo ya he predicado. Inclusive la fecha tengo. He pasado 2 veces por acá. Vamos al 5 de Efesios. Estoy leyendo el Brit Hadashah, el pacto renovado, pero en la versión del Tanaj. Así pues, imiten a Elohim como sus hijos amados. Mire, acuérdense que nosotros tenemos el Ruach HaKodesh como el sello de pertenencia. Le pertenecemos a Elohim. Y vivan una vida de amor, así como también el Mashiach nos amó en verdad. Se entregó como ofrenda en lugar de nosotros, como sacrificio de muerte a Elohim, con agradable olor fragante. Toda la instrucción que nos está dando Pablo a través de esta carta a la iglesia en Éfeso, dice: ustedes tienen que ser imitadores. ¿De quién? Del Mashiach. Puestos los ojos en el autor y consumador del emuná, de la confianza. Entre ustedes no se debe siquiera mencionar inmoralidad sexual, ni ningún tipo de impureza o avaricia. Es absolutamente inapropiado, dice la Escritura.
para el pueblo Kadosh de Elohim. Si alcanzamos a entender y aceptar esto, que nosotros somos un pueblo Kadosh, no estamos todavía santos mientras no permanezcamos. ¿Cómo es esto? La santificación, que es un proceso, cuando llegamos, tenemos que permanecer en esa santidad. El trabajo del enemigo, el trabajo de Hasatán, es hacernos salir de ese límite territorial, de ese escenario de santidad. También fuera de lugar están las obscenidades, habladurías estúpidas y lenguaje grosero. Más bien, deben permanecer dando gracias. De esto pueden estar seguros toda persona sexualmente inmoral, impura o avariciosa, esto es, todo adorador de ídolos, no tiene parte en el reino del Mashiach y de Elohim. Nadie les engañe con palabras vacías, pues es por estas cosas que el juicio de Elohim cae sobre los que le desobedecen. Otra vez, mire, está en el nivel de desobediencia. Lo que tenemos que pasar es al nivel de sometimiento, que es el nivel Kadosh. Así que no sean copartícipes con ellos, pues ustedes estaban en tinieblas, pero ahora están unidos con el Señor, son luz, vivan como hijos de luz. Entonces, quizás nosotros lo que debemos hacer conciencia es que nos santificamos cuando estamos ligados al Espíritu, al Ruach HaKodesh, cuando estamos obedeciendo a la Escritura. Pero viene el problema cuando estamos otra vez compartiendo con la cultura que ya enterramos, compartiendo con las fiestas que ya enterramos, compartiendo con todo lo que nos va a deteriorar y nos va a robar. La marca Kadosh, la marca de santidad, la marca de pertenencia a Elohim. Pues el fruto de la luz es todo tipo de bondad, santidad y verdad. Traten de determinar lo que le agrada al Señor. Esto es maravilloso. Alguien me preguntaba, me decía, ¿cómo puedo yo saber qué hacer en un tiempo de urgencia? No le puedo llamar a usted para ver qué hago. Y dice aquí Pablo, traten de hacer lo que le agradaría al Señor. Entonces, voy a hacer esto. ¿Le agradaría al Señor que robe? Usted tiene la respuesta. ¿Le agradaría al Señor que yo me enoje y grite? Usted tiene la respuesta. Todo está acá porque usted tiene el Ruach HaKodesh, que es el sello de pertenencia de Elohim, pero tiene la Escritura, la palabra también. Repito el 9. Pues el fruto de la luz es todo tipo de bondad, santidad y verdad. Traten de determinar lo que le agrada al Señor. Eso haga. No tengan nada que ver con las obras producidas por las tinieblas. En cambio, expónganlas. Por favor, dice la Escritura. Expónganlas. Ay, ¿por qué vamos a denunciar? ¿Por qué vamos a decir? Expónganlas. Pónganlas a la luz. Porque si nosotros nos callamos también, somos cómplices. ¿Por qué cree usted que el Yeshua HaMashiach le decía, víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas? Hay que confrontar. Pues, da vergüenza hablar de lo que esta gente hace en lo secreto. Pero todo expuesto a la luz es revelado claramente, por lo que es, por cuanto cualquiera cosa revelada es luz, por lo cual dice, levántate tú que duermes, levántate de entre los muertos, y el Mashiach
brillará sobre ti. Cuando nosotros hacemos lo que dice la Escritura es el Mashiach, Él es la palabra. Y Él brilla en nosotros. Por lo tanto, pongan cuidadosa atención en cómo conducen sus vidas. Vivan sobriamente y no imprudentemente. De las fiestas paganas, la que más he visto que la gente se enoja es cuando no le celebran el cumpleaños. Oiga, puede haber muertos y heridos si es que a alguien se le olvidó. Uy, no me ha llamado. El pastor no me dijo feliz día. Hay 365 días, pero el enemigo quiere que tú salgas de una cultura santa, de una cultura kadosh, a una cultura pagana. Acuérdate que todo lo que es creado para gloria de Elohim es kadosh, es santo. Las 12 tribus fueron creadas kadosh, pero ellos se torcieron por los ídolos. En cambio, los gentiles, los mundanos, no tienen problema con ídolos, sino con demonios. Por lo tanto, pongan cuidadosa atención en cómo conducen sus vidas, vivan sobriamente y no imprudentemente. Usen bien el tiempo, pues estos son días malos. Lo dice la Escritura. Así pues, no sean necios, traten de entender cuál es la voluntad del Señor. Otra vez dice, ¿quieren hacer algo para agradar? Pregunten, ¿lo haría el Señor? ¿No lo haría el Señor? Traten de agradarle. Verso 18, no se emborrachen con vino, porque los hace perder el control. En cambio, permanezcan llenándose del Espíritu, llenándose del Ruach. Canten salmos, himnos, cánticos. Canten al Señor. Hagan música en sus corazones para Él. Siempre den gracias a Elohim, el Padre, en nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Y entonces ahora habla de los consejos matrimoniales. Hay gente que está esperando esto. Y quiero que vea. Sométase uno al otro en temor del Mashiach. El sometimiento no es solo de la mujer al hombre, es también del hombre, no a la mujer, pero sí al Señor. Porque muchos esposos quieren que la esposa se someta y él no está sometido. Yo recuerdo una vez, vino un esposo no creyente a la iglesia e irrumpió en la oficina, grotescamente, se puso delante del escritorio y dijo, ¿usted es el pastor? Le dije, sí. Me dijo, vea, enséñele a mi esposa la Biblia. Aquí dice que se someta al marido. Enséñele eso. Y él iba a salir de la oficina y le dije, por favor, un momentito. Su esposa se va a someter si usted se somete a Cristo. Porque si usted no está sometido a Cristo, usted lo está maltratando. Y eso no es así. Usted no puede pedir sin dar, porque el principio es hay que dar. Esposas, sométanse a sus esposos como ellos al Señor. Los matrimonios deberían permanecer en un pacto inquebrantable si pudieran resolver todos los misterios que encierra el matrimonio. Uno de los misterios es que el hombre debe entender que él va a representar al Mashiach y la esposa va a representar a la iglesia. Y nunca se ha visto una pelea entre la iglesia y el Mashiach. Porque el esposo es la cabeza de la esposa, tal como el Mashiach es la cabeza de la comunidad mesiánica. Él mismo es el que mantiene el cuerpo seguro. Así como la comunidad mesiánica se somete al Mashiach,
Así las esposas deben someterse a los esposos en todo. Perdón. Verso 25. En cuanto a los esposos, amen a sus esposas. Tal como el Mashiach amó a la comunidad mesiánica, en verdad, se entregó a sí mismo por ella. Es decir, la esposa se va a someter si el esposo le ama. Nada es gratis. ¿Qué esposa no se va a someter si el esposo le ama y le demuestra amor en todo tiempo? Para apartarla para Elohim, purificándola por medio de la tevilá en agua, por medio de la palabra, a fin de presentarla a la comunidad mesiánica, a él mismo como esposa sin mancha, arruga o cualquiera de estas cosas, sino kadosh, santo, santa, sin defecto, por la cual estar complacido. Así es como los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos, pues el hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Este es otro misterio, que no son dos, sino uno. El que ama a su esposa ama porque es su cuerpo. Nadie aborreció nunca su propia carne. Por el contrario, la alimenta bien y la cuida, asimismo como el Mashiach hace con la comunidad mesiánica. Porque somos miembros de su cuerpo, por lo cual el hombre dejará a su padre, a su madre, permanecerá con su esposa, y los dos vendrán a ser un solo cuerpo. Ahí está el otro misterio. Ya no son dos, sino un cuerpo. Esto de renovar el entendimiento y vivir una cultura hebrea nos permite entender las responsabilidades de un esposo. Cuando el apóstol Pablo habla en la carta a los Corintios y dice, la mujer haga silencio, no pregunte. ¿A qué se refiere? Que es obligación del esposo enseñarle a la esposa como sacerdote. Es el esposo el que tiene que preguntar allá. Yo le he dicho muchas veces, es una vergüenza que muchos esposos dicen, por favor, quiero que venga a ministrar a mi esposa. ¡Qué vergüenza! Ese es un trabajo del esposo. Pero como no les han enseñado, entonces tienen que estar siempre dependiendo en todo. Hoy también me llamó una persona y conversamos, está en Madrid. Me dice, mire, estoy acá en una iglesia donde para orar tengo que pedir permiso al pastor. Si voy a llamar a otro pastor, yo tengo que pedirle permiso a él. Tenemos el Ruach HaKodesh. Él nos lleva a toda la verdad, Él nos conduce en la paz, al propósito. Vivamos en el poder del Espíritu y caminemos en la verdad de la palabra. Amados en Cristo en las naciones, un abrazo. Pastor David Sierra, Centro de Adoración Bethlehem. Bendiciones.